hermanos. Entonces, mire, muchas veces nos encontramos confundidos pensando que Dios nos habla de ciertas formas, experiencias que podemos vivir en nuestra vida diaria. Muchas veces escuchamos comentarios de hermanos que dicen, Dios me habló, yo escuché, yo sentí, me pasó esto y, hermanos, yo no quiero juzgar las experiencias que tú puedas vivir porque pues también Dios nos habla, hermanos, en muchas formas con la palabra de Dios y puedes tú vivir algunas cosas que tú sabes que Dios te está mostrando. ¿Ok? Entonces, la prédica del día de hoy se llama la comunicación con Dios. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? El propósito de este mensaje es distinguir emociones en mi carne con las cosas espirituales. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, vamos a tener una introducción y después vamos a ver las formas en las que Dios me habla, que no tengo pierde, que son seguras porque son con la Biblia, ¿ok? Y lo que no podemos dejar a un lado, hermanos, es la gran apostasía que se vive en muchas iglesias hoy. Usted puede ver lo que hay iglesias donde hay hasta miles de personas reunidas, congregadas, que a veces ni siquiera traen una Biblia, que el predicador agarra un mensaje de la Escritura y después empieza a hablar y hablar, y la gente ya está escuchando a una persona, pero ya no está enseñando la Biblia, sino lo que él considera, experiencias, emociones, cosas que a la gente, hermanos, les gusta. Muchas personas van a las iglesias buscando eso. ¿Qué voy a escuchar? ¿Qué emoción vamos a sentir aquí? ¿Qué manifestaciones se van a dar? Pensando muchas veces que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Iglesias, como les comento, con un falso predicador torciendo las Escrituras. Muchas veces toman el libro de Hechos para malas enseñanzas. El libro de Hechos es un libro de transición de la ley a la gracia. Si yo no tengo el cuidado de lo que yo estoy leyendo, entonces puede resultar confuso, muy confuso. Hermanos, y yo quiero empezar, vamos al libro de Hechos 2, del 1 al 11. Hechos 2, del 1 al 11. Vamos a empezar a explicar un tema que para muchos es conocido, hermanos, el famoso tema de lenguas angelicales. Quiero empezar por ahí. ¿Sabe por qué? Porque con eso en muchas iglesias se enseñan tantas cosas del Espíritu Santo que son erróneas. Manifestaciones, uno tiene el don de lenguas, otro ya trae un don de profecía y empieza una gran confusión en muchas personas. Ahora yo le quiero decir algo. Toda persona que ha recibido a Jesucristo en su corazón como su Señor y su Salvador es mi hermano en Cristo. Hay muchas iglesias con muy mala doctrina, pero dentro de esas iglesias hay personas que verdaderamente son salvos, que tienen al Señor aquí en su corazón, su espíritu. Entonces es mi hermano en Cristo, con malas enseñanzas. Una vez a mí una persona me decía, ¿no te ha hablado el Señor con voz audible? No, eso no. No, ni creo que lo haga. Te va a hablar. Te va a hablar. No, perdón, pero no, así no es. Y yo sé que esta persona que me lo dijo es hermana en Cristo. Le quiero mucho, es mi hermana en Cristo y bueno, nada más que yo tengo que, hermanos, discernir en la palabra de Dios. Hermanos, cuando nosotros vamos a una iglesia, nos congregamos, queremos conocer la verdad. Queremos conocer de las Escrituras para lograr tener un discernimiento que yo lo pueda aprender y lo pueda aplicar en mi vida y me dé un crecimiento espiritual. Debo de estar pensando en eso cuando yo voy y me congrego y escucho en un servicio la palabra de Dios. Más que satisfacer mis emociones, dice, eso yo he pasado, esto he vivido, eso he sentido. No, tengo que estar consciente. Voy a aprender qué quiere Dios de mí, ¿ok? Lo entendí. Cuando nosotros invitamos a alguien a la iglesia, yo personalmente cuando hablo con una persona, le comparto, le invito a la iglesia, yo lo que le digo es esto, mira, yo quiero que tú vayas a la iglesia conectado con tu mente.
No te voy a invitar a un lugar donde quiero que te contagies de una buena vibra y vas a ver qué cosas suceden ahí maravillosas. No, yo quiero que vayas y tú pienses con tu razonamiento, con tu inteligencia, vas a ir a ver cosas de la palabra de Dios, conectado con tu mente. Porque lo primero que piensa una persona muchas veces cuando le hablas de el cristianismo, pues trae en su mente y dice, no son de esos que andan brincando ahí, o que se caen al piso, los tocan y se echan maromas. Desgraciadamente, muchas veces piensan eso, hermano. Pues nada más basta ver en Facebook cuántas cosas en redes sociales que hasta las hacen chistosas de cosas que suceden. Y a veces es bueno decirle a la persona, mira, ¿y qué hacen ahí? Enseñamos la palabra de Dios, que va a cambiar tu vida. Inmediatamente empiezas a decirle esto, ¿verdad? Vas a ir a aprender. No quiero que vayas desconectado a buenas cosas y que vivas experiencias increíbles. No, hay que decirle las cosas así. Estamos en Hechos. Mire, voy a leer del capítulo 1 al 11. ¿Ok? Estamos hablando del día de Pentecostés. Es una fiesta judía. Recuerde que Jesucristo les dijo, vendrá el Espíritu Santo, el Consolador. Y ese Espíritu Santo coincide con una fiesta judía que es el Pentecostés. No sé, 50, 51 días después de que Jesús se va. No llegó en el momento, coincidió con esta fecha. Hay fiestas judías, hermanos, que tienen una relación todas las fiestas judías tienen una relación con Jesucristo. Entonces dice en el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pausa aquí. Muchas malas enseñanzas les dicen que si no hablas tú una lengua es angelical, entonces no hay una evidencia que tú tengas el Espíritu Santo, tomando estos textos. Y hermanos, hay personas de corazón que son salvos, que tienen al Señor y están preocupados porque es que yo no hablo eso. Y ahí al rato tienen ahí salones de enseñanza para esta cuestión de hablar en lenguas y empiezan a balbucear. Es verdad, se los digo porque yo he hablado con muchos así. Pero lenguas en la Biblia se traduce de dos formas, idioma o dialecto. Entonces estamos hablando de algo claro, un idioma o un dialecto. 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos. Mire quiénes moraban en Jerusalén, judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, en el 6, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hermanos, ¿por qué un estruendo? ¿Por qué algo así de esa magnitud? Los judíos necesitaban una sacudida, una advertencia, llamar la atención, confianza en el Evangelio. Ya tenían también persecución. ¿Y qué cosas no se habían vivido en ese tiempo? Pues nada más tembló la tierra cuando muere Jesucristo, se oscurece, cosas sobrenaturales que sucedieron en ese tiempo. Y cuando resucita Jesucristo, otra vez ahí viene, ¿verdad? Se abren los sepulcros, lo que hemos leído en la palabra de Dios. El judío ya entendía que eso era de Dios. Y cuando viene este estruendo, ya entendí, esto es del Señor. Era para moverles, para expandir el Evangelio. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros? Mira el versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Nacieron con un idioma? No con una lengua rara o algo, no. Está hablando, mira, ¿cómo puedo entender lo que él está hablando? En un idioma
en la que hemos nacido. Es como si yo empiezo a hablar en francés, otro en español y nos estamos entendiendo. Un milagro de Dios. Para los judíos el tema del idioma era muy importante, hermanos. Estuvieron en cautividad, fuera de su tierra. Para ellos era algo importante. Y acuérdense que los judíos piden señales. Y esa para ellos era una señal. ¿Señal para quién? Para judíos. Para judíos. 9. Partos. Vamos a ver los idiomas en los que ellos nacieron. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Versículo 10. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Ya vio de cuántas naciones estaban ahí? Cretenses y árabes en el 11. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En mi lengua, en mi idioma, las maravillas de Dios. Entonces, ¿qué puedo aprender aquí? Que eran unos idiomas específicos. ¿Y qué es lo que se enseña ahora en las iglesias? Usted ya lo sabe. Una falsa doctrina de una lengua angelical de algunos privilegiados que pueden experimentar. Y que en esas iglesias, no, bueno, este hombre habla angelical y allá por allá está haciendo lo mismo, le entiende, así pasa. Yo una vez hablaba con un hermano, ahora que estamos en la cárcel, un hermano y él me decía en una reunión, yo tengo el don de lenguas. Y también yo una vez estaba en una reunión y empecé a hablar en lenguas, yo no sabía realmente qué estaba pasando conmigo. De repente me calmé y llegó una persona y me dijo, lo que tú dijiste fue una profecía que se va a cumplir. Y yo dije, ahora ya tienes don de lenguas, ahora ya tienes don de profecía, por favor. Está errando las escrituras. Esa es la verdad, hermanos, esa es la verdad. Existen entonces falsas iglesias que enseñan a hablar en lenguas angelicales. Hay un versículo de Pablo, ¿verdad?, que dice que si hablases en lengua angelical y no tienes amor, de nada sirve. Es una hipérbole, es una exageración. En ningún lado de la Biblia enseña que hay ángeles que están hablando en un idioma diferente. Cuando en la Biblia aparecen ángeles y interactúan con personas, hablan el idioma. Cuando Jesús sube al cielo, ahí estaban dos varones y le dicen, ¿qué estás mirando al cielo? No le dijeron, no, el idioma, ¿verdad? Cuando resucita Jesucristo igual, llegaron y ¿a quién buscas? Ya ha resucitado. Entonces están hablando su idioma. Y le voy a decir algo en un resumen. Ese tipo de problemas que en muchas personas es una confusión, también puede resultar en algo peor, hermanos, en muchas iglesias. Tantas cosas que se ven, y le voy a decir, sin temor a equivocarme, por favor, no me malinterprete, pero a veces hay actividades demoníacas. ¿Cómo, Alejandro? ¿Iglesias? Sí, hermanos. Pues nada más revise los evangelios cuando Jesucristo estaba en la tierra, ¿de dónde sacaban los demonios? ¿En dónde estaban? En las sinagogas. Estaba llena de demonios. Entonces no se le haga raro que hay muchos lugares donde estas enseñanzas que le atribuyen al Espíritu Santo no son del Espíritu Santo. Es otro espíritu, pero no Espíritu Santo. Hay personas que si no experimentan emociones, entonces no hay una evidencia que yo tengo el Espíritu Santo. ¿Quieres una evidencia del Espíritu Santo en tu vida? Los frutos del Espíritu. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza. Si tú tienes esas, pues lo que viene ahí, ¿verdad? Yo tengo paz, tengo gozo. Hay una manifestación del Espíritu Santo en ti. Por supuesto que todos tenemos Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra, donde todas las acciones, todo lo que yo hago, estoy dirigido por Dios, porque tengo una comunicación con Él, tengo una alimentación constante con Él en su palabra, y entonces los frutos del Espíritu se manifiestan en mí. Qué diferencia. Y hablamos de un fruto que es templanza. ¿Y sabes qué significa templanza? Dominio propio.
Una persona que se desconecta en una iglesia y está dando vueltas en el piso, no. Pero si uno de los frutos es templanza, dominio, ¿cómo vas a estar así? Es imposible. Muy bien. Hermanos, ¿cómo me habla Dios ahora? Porque yo también leo en el Antiguo Testamento y bueno, Dios habló con voz audible. Dios habló por medio de profetas, con Urim, Turim, Tumín, perdón, las piedras, los colores. Dios habló de diferentes formas en el Antiguo Testamento. Esa es una realidad, está en la Biblia. Pero yo debo de entender lo que fue el Antiguo Testamento y lo que es ahora. Vamos a Hebreos en el capítulo 1, del 1 al 3. El libro de Hebreos. Acompáñenme, por favor. Hebreos. ¿Cómo me habla Dios ahora? En este tiempo. ¿Sí me están siguiendo? Muy bien. ¿Cómo nos habla hoy? Me dice amén cuando usted esté ahí. Dice la palabra así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Cristo, siendo Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cómo me habla hoy? Por medio de Jesucristo, por medio de su palabra. Ya no, hermanos, ya no me habla Dios escuchándole una voz o algo. Esa es la verdad, hermanos, ya no. En ningún lado Pablo está enseñando que tú escuches a Dios. Si te va a hablar en la noche o algo, claro que a veces Dios nos pone en la mente que necesitamos acudir a Él. Claro que sí. Pero no vas a empezar a escuchar voces literal. Eso ya no. Me habla ahora por su palabra. Una vez encontré a una hermanita en una clase y estábamos enseñando precisamente de la Biblia, ¿verdad? Y es el texto que leímos hace rato que ahorita vamos a explicar por qué está ahí en este mensaje. Y ella me dijo en su silla, a mí se me apareció Cristo. A mí se me apareció Cristo. Yo lo vi con mis ojos y me dijo, vengo por ti, tú. ¿Es bíblico eso? No. Le amamos sin haberle visto. Estamos por fe. No, que yo pensé, no, ¿verdad? Vino una vez y va a regresar, segunda venida, ¿no? Ok, pero yo respeté, hermanos, en ella. Pero bíblicamente no, no es, eso no es correcto. Ok, entonces ya entendimos la apostasía, hermanos. ¿Y sabe cómo puedo también identificar? Estamos en el último periodo de las 7 iglesias, que es la historia del cristianismo, y estamos en la Odisea. ¿Qué tiene la Odisea? Apostasía, iglesias materialistas, porque eso lo vemos actualmente en las iglesias. Las iglesias primitivas eran ricas espiritualmente, aunque eran pobres. Hoy es al revés. Espiritualmente pobres, el dinero. Por eso el mensaje de Jesucristo, ¿verdad? A la iglesia, la Odisea, no es frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hablando de que te da la estabilidad tu dinero. Eso es el mensaje que hace Jesucristo a esa iglesia. Mire, si usted investiga estos periodos de la iglesia, podemos ver que más o menos de 1900 a la fecha es ese movimiento carismático de mala enseñanza, con muchas herejías dentro de esas iglesias. Precisamente el movimiento pentecostal surgió ahí, en el año 1900. Lo puedes investigar. Ahí empezaron esas malas enseñanzas de lenguas, ¡pum! Una tremenda doctrina que prevalece y que cada vez está peor. Y si le sigues avanzando, bueno, después vienen en los 60, 70 los neopentecostales, que ahora ya traen el negocio como un favor divino, prosperidad. ¿Y qué es lo que te enseñan? Que Dios te va a dar el triple de lo que tú des.
saca tus billetitos y te lo va a multiplicar. Eso enseñan. Desgraciadamente muchos pastores, pues ya conocemos, ¿no? Son falsos, engañadores, existen. Es la verdad, hermanos. Eso pasa, ¿ok? Ahorita una apostolitis por todos lados, tremenda. Cualquiera se dice apóstol de Jesucristo y dice, ¿de dónde? Pues si aquí nomás veo los apóstoles que están aquí, no hay apóstoles ya. No hay apóstoles. ¿Estamos de acuerdo? Entonces debo de estar consciente de algo. Muchas iglesias tienen ese problema. Las personas van queriendo sentir algo. Hay personas que no quieren ir a una iglesia con una denominación bautista controlada, donde es más doctrina que alabanza y emoción. No tiene nada de malo levantar las manos en una alabanza. Dice en la palabra levantar manos santas. Eran personas que estaban viviendo en santidad. No tiene nada de malo, hermanos. Puedes ver a una persona en una alabanza que está realmente alabando al Señor. Lo puedes ver. No tiene nada de malo eso. Una vez yo fui a una iglesia en México, les comento rápidamente, estaba ahí, fui por algo allá a México y había una iglesia cerca de un hotel y dije, bueno, voy a ir. Y empieza la música, no, más o menos ahí, pero uno de los que decía, stop, estaba así. Pero hacía unos ejercicios aeróbicos y yo le volteé a ver, así me le quedé viendo y me ve y se calmó. ¿Qué pasa? Está en su carne. No está realmente alabando a Dios. Está contagiado de la música en su carne y la alabanza es para el Señor. ¿Me explico? Para preparar nuestros corazones al mensaje, no para que tú te puedas satisfacer en tu carne. Son cosas que debemos de tener cuidado. ¿Ok? Hermano, cualquier cosa espiritual que no es de la palabra de Dios es del diablo. Lo que tú busques espiritual fuera de este libro, que es la palabra de Dios, no es de Dios. Es de Satanás. Pero ¿cómo? Cualquier cosa, hermanos. Filosofías, todo lo que tú puedas conocer ahí. ¿Qué es lo que hace Satanás? Confundir. Confundir a las personas. Mire, vamos a ver 2 de Timoteo 4, del 1 al 4. 2 de Timoteo 4, del 1 al 4, un poquito atrás. 2 de Timoteo 4, del 1 al 4. Dice, te encarezco, le está diciendo Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. A todo ser humano va a juzgar Jesucristo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, mire lo que le dice Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Cuando yo veo todo lo que sucede en esas iglesias y voy a la palabra de Dios, digo, ay, aquí está. Eso va a pasar. Dice, vendrá tiempo. ¿Y ese tiempo cuándo es? Ahora, lo que estamos viviendo. ¿Ok? Entonces la mala doctrina, hermanos, abunda en muchas iglesias. Ahora, ¿cómo nos habla Dios ahora? Vamos a ver las formas en las que me habla Dios y sus motivos. Vamos a ver unos puntos específicos. Mire, vamos primero a ver 2 de Timoteo aquí mismo, en el capítulo 3, 16. Porque yo le quiero explicar algo. 2 de Timoteo 3, 16. ¿Ya está usted ahí? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Mire cómo las cosas están ordenadas en este versículo. Para enseñar, para redarguir, para
corregir, para instruir en justicia. ¿Puede haber un orden en palabras? Mire, Dios nos dice lo que está mal, nos muestra, pero también me dice cómo voy a corregir. No me deja a medias Dios. Cualquier cosa, cualquier situación en la Biblia tú puedes encontrar, esto debe de hacerse así. Dios me dice cómo. Por eso trae un orden. Dice, ¿para qué? Para enseñar. Dios me está mostrando, me está enseñando en la Biblia. Y luego que dice, para redarguir. Dios me enseña en la palabra lo que está mal y el Espíritu Santo que mora en mí me redarguye. Eso está mal. Está mal. Y luego, ¿qué dice? Para corregir. Dios me dice cómo corregir. No me dejó a medias Dios. Te dice cómo. Quiero saber de un tema, Dios en su palabra me dice cómo lo voy a arreglar. Es el manual de vida que nos ha dejado Dios. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Para instruir en justicia. El 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, significa maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Tengo todo completo aquí en las Escrituras. Dios me está enseñando lo que está mal. Dios me está redarguyendo con el Espíritu Santo. Me está convenciendo de lo que es correcto. ¿Y qué más? Para que yo lo corrija. Para instruir en justicia. ¿Puede verlo? Muy bien. Con eso que yo acabo de comprender en las Escrituras, ahora voy a ver cómo me habla Dios. Porque todo es con la misma Escritura. Número 1, Dios nos habla, hermanos, por nuestras conciencias. Como creyentes. Vamos a Efesios 4:30. Efesios 4:30. Efesios 4:30. ¿Cómo me habla Dios? Por mi conciencia, hermanos. Dice, ya están ahí. Y si le cuesta un poquito, hermano, lo puede ver aquí. ¿Ok? Y lo puede también anotar para leer en su casa. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué me enseña esto, hermanos? No pongas triste a Dios, que mora dentro de ti. Hermanos, es algo increíble, de veras, entender esto sobrenatural. Dios está dentro de mí con su Espíritu y me está mostrando que Él se pone triste. Dice la Biblia, no pongas triste a Dios, que está dentro de ti. Mire, cuando nosotros no éramos salvos, no teníamos Espíritu Santo. Pero la conciencia ahí estaba, hermanos. La conciencia la tengo desde que nací. Pero si no hay Espíritu Santo en una persona, puede cauterizar su conciencia. Puede estar viviendo en pecado habitual. Él está tranquilo, conforme, para él está bien. Pero cuando ya somos salvos, ya no. Es pecado. Y le voy a decir algo. No hay nada más frustrante que un cristiano genuino viviendo en pecado. Es la persona más miserable cuando está un cristiano viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque Dios le está mostrando. Pero a veces hay tanta necedad en nosotros, te está mostrando Dios y no haces nada. Entonces Dios nos habla por medio de la conciencia. ¿Para qué, hermanos? Para tener presente que somos hijos de Dios y no pecar. Entonces, ¿quieres saber una forma como te habla Dios? Esa es una forma. Otra forma, vamos a otra forma. Nos habla mediante la oración eficaz. Sin buscarlo, ahí en Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y qué significa eso? Constante, activa. Esa es una forma en la que me va a hablar Dios también, por la oración. Estoy comunicándome con Él. Vamos a ver un texto, Romanos 8, 26, 28. Romanos 8, 26, 28. ¿Ya están ustedes ahí? Muy bien, estamos hablando que Dios nos habla por la oración también. Oración eficaz, hermanos. Realmente una oración cuando estamos hablando con todo nuestro corazón con Dios. Porque tú puedes tener un hábito de orar, nada más repetir algunas cosas cotidianas, normales, pero no hay aquí
realmente el hablar con el Señor. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indicibles. Muchas personas dicen, ya ves, hay algo ahí, unas voces, lenguas que escuchas. No significa eso. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo dentro de mí? Me está guiando en cómo pedir en debilidad. A veces estamos frustrados, estamos atribulados, que no sabemos cómo pedirle a Dios. No sé, no tengo cabeza, no sé cómo hablar con el Señor. Haz tu esfuerzo, ponte de rodillas y habla con Él, con todo tu corazón querer hablar con Él, y el Espíritu Santo que mora en ti te va a guiar, te va a decir cómo pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Algo sobrenatural? Sí. ¿Me habla Dios así? Sí. Está Dios dentro de ti y se está diciendo cómo. Con gemidos indecibles. Es como anunciar dentro de ti. Dios te está mostrando cómo hablar, cómo pedir. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, por los creyentes. Y el 28, hermanos, para si estás pasando momentos complicados, difíciles, duros en tu vida, mira cómo empieza este versículo 28. Y sabemos. Esta palabra y mayúscula es una conjunción ligada totalmente a lo que has leído antes. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Enfermedad, situación de trabajo, aflicción, todas las cosas te ayudan a bien. Y si tú oras con todo tu corazón, Dios te va a guiar en esa oración y te va a dar paz, aunque no sea lo que tú esperas, pero es la voluntad de Dios y todas las cosas te ayudan a bien. Amén. Señor, tengo esta situación, pero yo sé que está en control tuyo. Y yo sé, Señor, que todo esto que estoy pasando, tu palabra dice que me ayuda bien. ¿Quién te va a dar esa paz, esa tranquilidad en ese momento en el que tú estás hablando con Dios? Él te lo da. Está dentro de ti. ¿Es algo sobrenatural? Sí, es Espíritu Santo que mora en ti. Ese misterio hermoso, hermanos, esa forma invisible, porque Dios está en nuestro interior. El Espíritu Santo entonces intercede por nosotros, nos ayuda a cómo pedir, cómo hablar con Dios y nunca va a contradecir las Escrituras. Una forma correcta de orar es conforme a su palabra. Nuestras oraciones deben de estar enfocadas, hermanos, de acuerdo a su palabra. Entonces, ¿cómo me habla Dios en la oración? ¿Cuál es el motivo? Para tener diálogo con Él, para tener ese acercamiento con Él. En toda mi vida lo necesito. Es algo básico para un cristiano el orar. Muy bien, otra forma en la que Dios me habla, Dios nos habla en medio de tribulaciones y pruebas. También Dios te habla ahí. Hermanos, como lo hemos dicho, las tribulaciones tienen un propósito para Dios. Y muchas veces, hermanos, pues con recompensas como resultado de confiar en el Señor, a nuestra fidelidad. Vamos a 1 de Pedro 1 del 6 al 9. 1 de Pedro 1 del 6 al 9. Usted puede anotar las formas como nos habla Dios y después en su casa volver a leer los versículos. Las pruebas, las tribulaciones que vives, es la forma como Dios te va a mostrar dónde estás tú espiritualmente. Porque muchas veces entendemos, es una prueba de Dios, yo creo que Dios quiere ver qué voy a hacer. No, Dios sabe lo que vas a hacer, pero te va a mostrar dónde estás espiritualmente. ¿Ya está usted ahí? Primera de Pedro 1, 6 al 9, mire lo que dice aquí Pedro. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, mire lo que dice Pedro, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, sí, Dios te las va a mandar. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, tu fe, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire lo que dice el 8. A quien amáis sin haberle visto. No lo hemos visto al Señor. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Inefable significa no se puede explicar con palabras. Eso significa inefable. Un gozo que no puedo explicar de mi Señor, que no lo he visto. Pero es mi Señor y vivo y entregado para Él, pero estás en alguien que no conoces. Es mi Señor, es mi fe. Y es un gozo que no te lo puedo explicar, por eso es un gozo inefable. Pero el 9 es clave, hermanos, de este pensamiento. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cómo me habla Dios entonces en una tribulación? ¿Para qué? ¿Para qué me habla Dios así? Para crecer tu fe. Para que sepas que dependes de Él. Tiene un propósito entonces que Dios me hable por medio de una tribulación. Lo está haciendo para que esté creciendo mi fe en Él, en el Señor. Vamos a ver el último, hermanos. Dios nos habla también como con disciplina, hermano. También es una forma como te habla Dios y vamos a ver para qué. También tiene un propósito. Hebreos 12, 5 al 11, un poco atrás. Textos conocidos por todos. A nadie de nosotros nos gusta que Dios nos hable con disciplina. Pero cuando es necesario, va a llegar también. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque es para tu bien. Vamos a ver aquí. ¿Ya está usted? Dice en el 5, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Mire, aquí está hablando de una exhortación. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, mire lo que dice aquí, el Señor al que ama, Dios te ama en una disciplina, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta palabra azota es una palabra griega mastigó, que significa doblarte con dolor físico. Ay. Dice el 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Mire lo que dice, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina, verdad? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, no algunos, todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Eres hijo de Dios y te va a disciplinar porque eres su hijo, porque te ama. Por otra parte, dice aquí, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El 10. Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Y mire el 11, hermanos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿A quién le gusta, hermanos, que Dios le discipline? A nadie. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Punto y coma. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Apacible es unir de una manera saludable. Eso significa la palabra apacible. Entonces puedo entenderlo así. Pero después da fruto apacible de justicia. Me va a unir en una forma más saludable con Dios por medio de la disciplina. Ay, complicado, ¿verdad? Un poco fuerte. Muy bien. ¿Cómo me habla Dios por medio de la disciplina? ¿Para qué? ¿Por qué me habla Dios así? Muy bien. ¿Para qué? Para dar un motivo importante. Fruto apacible de justicia. Para que tengas una relación con el Señor más saludable, mejor, y no estés apartado de Él. Para eso es.
Hermanos, conclusiones. Rápidamente unas conclusiones. Después de ver un contexto de las malas enseñanzas que podemos conocer en muchas iglesias, confusiones en cosas, pues de emociones, que puedo pensar que Dios me habla así. Ya vimos bíblicamente cómo Dios me habla, por medio de mi conciencia, por medio de la oración, por medio de la tribulación y por medio también de la disciplina. Yo no quiero, por favor, que piense que yo voy a juzgar cualquier cosa que usted haya vivido, experimentado. No, hermano, no sé. Mire, yo también puedo hablar de cosas milagrosas que Dios hizo en mi vida, cosas que yo oré de rodillas y Dios hizo, que son milagros. Yo creo en los milagros, ustedes también, ¿no? Pero los milagros que vienen de Dios, del Señor, no porque alguien me dijo. No creo en el milagrero, sino creo en Dios Todopoderoso que puede hacer un milagro en tu vida, y seguramente algunos de ustedes, como yo, tienen su testimonio de cosas de ese tipo. Claro que sí, hermanos. Pero el consejo que te da Pedro es muy importante. Vamos rápidamente a Mateo 17 del 1 al 5. Vamos a terminar con dos citas bíblicas. Vamos a Mateo 17 del 1 al 5, porque quiero explicar el consejo que aquí nos está dando Pedro, para terminar con esta conclusión, hermanos. Por favor, enfóquese en esto. Vamos a ver conclusión. Mateo 17. ¿Ya está usted ahí? Del 1 al 5. Vamos a ver este evento, ¿verdad? Como una visión anticipada del reino, ¿verdad? La transfiguración. Conocemos lo que pasó aquí. Dice, 6 días después de lo que está hablando antes, ¿verdad? Jesús. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Hermanos, vean lo que vieron estos hombres. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Cómo? Moisés y Elías ya habían muerto. Bueno, muerto su cuerpo físicamente, ¿verdad? Porque ellos estaban abajo, en el centro de la tierra, en el paraíso de Abraham. El Señor con todo su poder los hizo subir. Porque Él es el Señor, Él tiene las llaves, ¿verdad? Y los subió. Moisés y Elías hablando con Él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Enramadas. Le salió algo ahí religioso, algo que tenía por ahí. Pedro estaba como sorprendido. No, ¿qué hago con esto, verdad? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, ¿quién está hablando? El Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. ¿Qué vio Pedro, hermanos? Pedro, Jacobo, Juan, su hermano, ¿qué vio? Algo sobrenatural, espectacular. Vamos a ver ahora el consejo que nos da Pedro. Vamos a ver nuestra lectura de hoy, segunda de Pedro de 1 del 16 al 21. Muy bien. Ya vimos Pedro lo que vio, pero también Pedro nos está dando un consejo que es muy importante. ¿Ya está usted ahí? Antes de leerlo, quiero decirte la conclusión al leer esto. Toda experiencia, emoción que tú creas que es algo de Dios espiritual, tienes un consejo de Pedro que te está diciendo aquí. Mira, espera, esto es más importante. ¿Ok? Mire cómo dice aquí. Porque no os hemos dado a conocer
el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué? Fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Lo vio Pedro. Algo increíble. Está diciendo, mira, yo vi algo sobrenatural. Pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pedro está narrando lo que pasó, lo que él escuchó, para decirte algo más importante. No confíes tanto en tu emoción. Dice el 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos en el Monte Santo. ¿Puede ver que Pedro está hablando de lo que vivió? Pero mire el consejo que da Pedro, porque para eso está aquí, hermanos, para que usted tome consejo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Te está diciendo Pedro, mira, de cualquier experiencia, cualquier situación sobrenatural que tú veas, tienes algo más seguro, la palabra de Dios. Esto sí, en eso sí confía. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Tuviste alguna experiencia, una situación sobrenatural? El consejo de Pedro es, confía más en la Biblia. Porque sabes una cosa, la Biblia es una lámpara, una antorcha que te va a guiar en donde hay oscuridad, donde no sabes. Este libro te va a ayudar. Confía en él, más que en cualquier otra cosa, más que en tus emociones y todo lo que ya hemos hablado. Es el consejo que te da Pedro. Entonces yo quiero concluir con esto. Cualquier experiencia, cualquier situación, pues debo exponerla a la luz de la Biblia. Y por supuesto que Dios hace milagros, hermanos. Y yo estoy seguro que en cada uno de ustedes hay cosas que tú sabes que Dios hizo. Amén. ¿Lo reciben con gozo el mensaje? Pensando, Señor, cuando pase algo así, muéstrame. Porque me puedo confundir. ¿Ok? Yo quiero saber, Señor, que esto es que tú me estás hablando a mí. Una de las cosas que yo hago cuando yo oro y yo le pido a Dios algo, tomar una decisión, pues yo en mi baño, solo, de rodillas, con un tapete, Señor, tengo preocupación por esto. Señor, yo quiero saber si debo de hacer esto. Después de orar, quédate un momento. Él va a ponerte cosas en la mente. Y si las cosas que tú vas a resolver después de orar, un tiempo de espera a que Dios haga, a que Dios te muestre, si no te ha mostrado Dios algo, no hagas nada. Pero es que, espérate, el Señor va a hacer. Y si de repente llegó algo por allá que tú no esperabas, Señor, yo lo puse en tus manos, yo lo oré, pero Señor, tú tienes control. Yo no lo hice, llegó. Es Dios el que está haciendo las cosas. Tú las pones en manos de Él. Escucha. Quédate quieto y si Dios te pone cosas en tu mente después de orar, ok, Dios me estaba mostrando esto. ¿Está conforme a su palabra? Sí, es de Dios. Tengo paz. Ya me respondió. Así nos va a hablar Dios. ¿Estamos de acuerdo? Con su palabra. Vamos a orar.